Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo también estoy bien. Y vamos a seguir con este espacio de meditaciones donde les estoy leyendo un libro que se titula Divina Sinfonía de Gayle Wilson. ¿Y de qué se trata? Pues este libro está haciendo como un bosquejo de diferentes biografías y enseñanzas especiales de los mensajeros divinos, de los que conocemos las religiones principales, las troncales, diríamos. ¿Y cuál es la similitud que tienen en la parte espiritual? Aunque en la parte social vamos a encontrar diferentes rituales y temas que se llevan de diferente manera, pues por la época en que cada una de ellas ha aparecido, pues las necesidades de la sociedad de esos momentos eran diferentes, pero en la parte espiritual todas tienen una gran similitud. Hasta ahora hemos leído la vida de Krishna, que data de alrededor de unos 3.000 años antes de Cristo. 3.000. Nació príncipe y su concepción, la concepción de su madre fue sobrenatural. Él nació en un pueblo decadente, lleno de guerras y de corrupción, y enseña las más elevadas normas de virtud. Y también sucedió que el rey fue avisado de que iban a hacer este niño y decidió terminarlo, o sea, tratar de matarlo cuanto antes nada más naciera, porque temía por su reinado. Entonces el rey, temiendo que este niño le iba a arrebatar su soberanía y su poder, pues lo mandó matar. También hemos leído la historia de Abraham, que data alrededor de unos 1800 años antes de Cristo y que era jefe de una antigua familia hebrea. Sabemos que nació en Ur y que nació en un pueblo también en ese momento ignorante, que adoraba numerosos ídolos, y Abraham pues rechazó este concepto. Y también se repite un poco la historia de que el rey de ese momento, que era Nimrod, lo destierra. Abraham tuvo 3 esposas. Sara, su esposa Sara, que es la que todos conocemos, que tuvo a Isaac. Y de este hijo Isaac, de sus descendientes, a cabo de muchos años, ¿verdad? Pues nació Moisés, y también de esta rama nació Jesucristo. Pero antes de tener a Isaac, como Sara era muy mayor y no tenía, y ya había perdido toda la posibilidad de tener hijos, pues entonces se asoció con la esclava favorita de Sara, que se llamaba Agar. Todo esto eran los dos, como que Sara le recomendó a Abraham que tuviera hijos con ella para que no se perdiera su linaje, y Agar tuvo a Ismael. Y del linaje o de la línea de Ismael nació Muhammad o Mahoma y el Bab. Después de que falleció Sara, tuvo otra esposa, se casó con Cetura. Y de la línea de Cetura, muchos años después, nació Bajaola. Y es que a Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sembraría la tierra. Y parece ser pues que sí. Así que bueno. También hemos leído la historia de Moisés. Yo les estoy leyendo el resumen, muy resumidito, de la historia de Moisés, que era hebreo, que nació unos 1200 años antes de Cristo y que fundó el judaísmo. Aquí aparece el judaísmo.
Y esto él recibe un mensaje de su misión a través de una zarza ardiente, que es con la que se comunica, y que le indica que tiene que salvar a Israel de los egipcios, que el pueblo de Israel estaba siendo muy abusado. Así que se los lleva y los educa y los disciplina, llegando a convertirse este pueblo de Israel en una civilización muy desarrollada. Hasta filósofos griegos, como por ejemplo Sócrates, fueron a aprender de esta filosofía a Siria. Moisés hablaba sobre la unidad de Dios y de la inmortalidad del alma. Y también tenemos de él pues, los mandamientos de la ley de Dios. Moisés, ya en vida, predijo que los israelitas serían arrancados de la tierra prometida y que se dispersarían por todo el mundo, viviendo en la miseria y la humillación hasta que llegara la plenitud del tiempo, o sea, lo que llamamos la segunda venida de Cristo, porque todavía no había llegado, ¿no? Así que en ese momento cuando Dios les devolvería a Tierra Santa. Y también, pues a través de las visiones que tiene Daniel, de las profecías de Daniel, pues se han encontrado dos fechas que son 1844 y 1863. También hemos hablado de Zoroastro. Zoroastro data alrededor de 1000 años antes de Cristo y nació en Persia, la antigua Persia. Lo que queda de Persia hoy en día es lo que conocemos como Irán. Y al nacimiento de su madre, la gloria de Zoroastro se manifestó en ella, es decir, que ya su madre ya era conocedora de esto, de alguna manera, entiendo. Y bueno, pues Zoroastro tenía un conocimiento innato y fue a los 20 años que recibió, o sea, no fue hasta los 30 años que recibió la revelación divina y estuvo por 10 años lo que se llama predicando en el desierto, o lo que habrán oído, la voz en el desierto. Su nuevo mensaje perturbaba la tradición que había en ese momento en Persia, y es por esto que fue encarcelado con la idea de acallarlo. Y es que él enseñaba conceptos espirituales y científicos. En ese momento el rey que había era Vistaspa, que llegó un momento en que se convirtió en un ferviente seguidor de Zoroastro, convirtiéndose más tarde el zoroastrianismo, o sea, el rey se convirtió al zoroastrianismo y esta se convirtió y fue a pasar a ser la religión persa. Pitágoras estudió con un sacerdote zoroastriano, también atraído por la sabiduría y el conocimiento que tenían. Así que bueno, podríamos decir que las escrituras sagradas de Zoroastro se llaman Avesta, y dentro de las Avestas están las Gazas o Salmos, y lo que él predicaba era que el trabajo era la esencia de la santificación. Cuando uno trabajaba, estaba ocupado, podía liberarse de toda otra tendencia corrupta. Y esta fue una civilización principalmente agrícola. De otro mensajero divino del que hemos hablado es... Buda, perdón.
Buda nació unos 566 años antes de Cristo. Nació príncipe. También nació como resultado de una concepción sobrenatural. Tuvo una revelación divina y creó una nueva religión. Llegó a una edad como a eso de los 29 años que, dándose cuenta de las dificultades que tenía su pueblo, pues abandonó esta vida de reyes, principesca, y que iba a ser el rey, claro. Abandonó esta vida, serían como unos 29 años, y aproximadamente durante 45 años más recorrió el norte de la India, viviendo una vida abnegada de sacrificio y de ejemplo. Y así hasta casi los 80 años. Las escrituras sagradas de Buda son las Tripikatas y que hablan de que el egoísmo separa el alma de Dios, también la avaricia y el mal genio. Y él denominaba al egoísmo como el gran pecado. Habla de los temas de los que hablan las Tripikatas, son las 4 verdades y el noble sendero de las 8 vías. Bueno, pues hasta aquí les he hecho un breve resumen de las vidas de estos personajes, de estos seres espirituales que han estado guiando a la humanidad desde unas vidas sacrificadas, entregadas, místicas y con enseñanzas espirituales. Y ahora, pues en el capítulo 6, que es el que vamos a empezar a leer, tenemos la vida de Jesucristo. Así que tenemos que Jesucristo nació en el año 1 y en Belén, Judea. Y con él se cumplían varias profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de un Mesías. Este hecho inicia la cronología de la era cristiana, cuyo calendario es actualmente el más difundido. Con él se cumplió además la promesa del profeta menor Isaías, que dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y puesto que Jesús nació de Madre Virgen por obra del Espíritu Santo, su santidad Cristo fue además un personaje único y singular, nacido del linaje de Israel. Ya sabemos, ¿no?, que Israel, o sea, del pueblo de Israel, desde Moisés. En aquellos días reinaba en Judea el rey Herodes. Unos magos, habiendo visto una nueva estrella en el cielo y entendiendo que significaba que había nacido un Salvador, fueron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y les dijo que cuando hallaran al niño se lo hicieran saber, para que así él también pudiera ir a adorarlo. Los magos, después de hallar al niño con María, su madre, le rindieron homenaje. Y, en vez de volver a Herodes, regresaron por otro camino, porque entendieron que el rey no tenía buenas intenciones. Esto está narrado en Mateo 2, capítulo 2.
José, el esposo de María, al haber sido avisado en un sueño de que Herodes tenía intención de buscar al niño para matarlo, huyó con él y con su madre a Egipto. Al saberse burlado por los magos, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Después de muerto Herodes, José fue guiado por sueños para que llevara a su familia hacia la región de Galilea. Se establecieron en la ciudad de Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. En el Corán, el libro sagrado del profeta Muhammad, relata que Cristo habló cuando era apenas un recién nacido. Esto se encuentra en el libro 16, en la surá 19. En el Corán del surá 16 al 19. Y dicen que en conversación con su familia, María les indicó que interrogaran al niño y le dijeron: ¿cómo hablaremos a un niño que aún está en la cuna? Y les dijo Jesús: por cierto, que yo soy el siervo de Dios, quien me concederá el libro y me designará profeta. La familia de Jesús seguía la religión judía. Eran sencillos, pero profundamente religiosos. Jesús asistía con su familia a los servicios de la sinagoga y sabía de memoria largos pasajes de las escrituras judías. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando tenía 12 años, estuvo en el templo de Jerusalén, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto está en Lucas 2. Jesús no tuvo educación escolar. Su sabiduría fue divinamente inspirada. En realidad, los mensajeros divinos reciben su conocimiento directamente de Dios y no necesitan maestros humanos. Como la familia de Jesús era pobre, trabajó de carpintero con José durante su juventud. Se caracterizó siempre por una maravillosa pureza y profunda devoción. Desde niño demostró extraordinario interés por los asuntos religiosos. Tenía una inteligencia aguda y era sensible a las condiciones sociales del pueblo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando al desierto de Judea y por mandato divino preparaba el camino para el nuevo Mesías que pronto habría de manifestarse. Pedía a la gente que se arrepintiera y que se preparara para recibir este acontecimiento, que se arrepintiera de sus pecados, y así los bautizaba en el río Jordán, como símbolo de la purificación por medio del arrepentimiento. Logró atraer a gente de toda Palestina. Escuchaban sus ardientes prédicas de alto contenido ético y gran sentido de urgencia. Dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entre los que fueron bautizados por él
figuraba Jesús. Como Cristo deseaba que esta institución de Juan fuese puesta en práctica por todos en esa época. Él mismo se sometió a ella para despertar al pueblo y para consumar la ley de la religión anterior. Aunque la ablución del arrepentimiento era una institución de Juan, en realidad esta institución era practicada en el pasado en la religión de Dios. Cristo, en realidad, no tenía necesidad del bautismo, pero como en ese tiempo esta era una acción bien vista y loable y un signo de las buenas nuevas del reino, por tanto, él lo confirmó. Sin embargo, luego dijo que el verdadero bautismo no es con el agua material, sino es preciso que sea con el Espíritu y el agua. Finalmente, Juan el Bautista fue arrestado y decapitado, pero dejó tras de sí a muchos seguidores leales que esperaron al prometido Mesías. Jesús inició su misión divina a los 30 años, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, simbolizado en forma de paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo esto lo encontramos en Mateo. Y después de esto fue llamado Cristo, es decir, el que Dios ha escogido, o también el ungido. Como primer paso, Cristo fue al desierto por 40 días y 40 noches. Durante ese periodo ayunó. Y en los 3 años que siguieron, los de su ministerio, llevó una vida agitada, pero hermosísima por su pureza, radiante de amor y resplandeciente en las más tiernas cualidades del corazón. Elevaba a las almas con sus sublimes enseñanzas y transformaba muchas vidas con la iluminación de su santidad y realizaba numerosas obras buenas. Empezó su ministerio en Galilea, Palestina, y escogió a Capernaum como sede. Al principio hablaba en las sinagogas, pero cuando aumentó la multitud de personas que lo escuchaban, comenzó a predicar en plazas y campos, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Además, realizaba muchas curaciones y milagros. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto está en Juan 6. Su popularidad se acrecentó de tal manera que la gente vino a él desde todas direcciones. Cristo recorrió Palestina, realizando su obra divina y difundiendo sus sublimes enseñanzas para la purificación de los corazones de los males mundanos como son la ira, el orgullo, la mentira, la hipocresía, el fraude, el egoísmo, los celos, el odio, etc. Predicó enseñanzas de valor eterno. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está en Mateo 5. La regla de oro que dio Jesús dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En su bellísimo sermón de la montaña declara: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas y otras muchas enseñanzas de belleza y sabiduría inmortales llenan el Evangelio, las sagradas escrituras del cristianismo. Jesús hablaba a gente sencilla, en lenguaje sencillo, acerca de los asuntos esenciales de la religión e ilustraba sus enseñanzas con ejemplos en relación a la naturaleza y la vida humana. Muchas de sus más profundas lecciones fueron dadas en forma de parábola. Desde los comienzos de su misión hasta el fin de su vida, enseñó acerca de la realidad de Dios, quien lo envió, y de su propia relación con Él. Enseñó que Dios es una personalidad moral, soberana e invisible que rige el universo, el espíritu motriz tras el curso de la historia, un ser trascendental, absolutamente recto y justo, pero a la vez un Dios misericordioso, perdonador y amoroso que interviene en los asuntos humanos. Cristo se refirió a sí mismo como el enviado de ese Dios, de quien dijo que es más grande que Él. También dijo: el Padre mayor es que yo. Esto está en Juan. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo esto está en Juan. El furor de excitación e interés que despertaban los viajes y prédicas de Jesús y su santidad transformadora atrajeron la atención de los fariseos y sacerdotes judíos de Jerusalén, que enviaron investigadores para espiar a Jesús y rendir un informe. El informe fue adverso. Luego enviaron a escogidos sacerdotes y fariseos para enfrentar a Jesús y oponérsele. Lo que más les molestaba era la libertad con que Jesús interpretaba las leyes y enseñanzas de Moisés
sin necesidad de seguir la tradición de la gente. Argumentaban que él iba en contra de la revelación de Dios, que contradecía a Moisés y que desviaba al pueblo. Los enemigos de Jesús intensificaron los ataques y amenazas contra su vida. Él sabía que esta oposición culminaría con su muerte. Finalmente, fue condenado a la cruz, acusado de blasfemia, porque decía ser el Hijo de Dios. Cristo fue crucificado a los 33 años de edad, entre dos ladrones y con una corona de espinas en su cabeza, después de haber sido injuriado y maltratado. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo profetizó que en otra época volvería a la tierra. Habló al respecto en dos formas, en primera y en tercera persona. Se expresó como si él mismo fuera a volver y también como si otra manifestación del Espíritu de Dios o Espíritu de la verdad habría de venir, y dijo: Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. En fin, el escritor dice: el retorno de Cristo a la tierra quiere decir entonces el retorno de la misma divinidad, del mismo Espíritu de Dios en otro cuerpo y con otro nombre. Se advierte también que hay que estar alertas, porque su retorno no va a ser espectacular ni ostentoso, sino callado, como ladrón en la noche. Los discípulos de Cristo le pidieron que indicara las señales que identificarían este acontecimiento, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cristo les indicó varias señales, dos de las cuales se relacionan con visiones del profeta menor Daniel, donde le fueron reveladas en forma simbólica las dos fechas históricas de 1844 y de 1863 después de Cristo. La Biblia relata que después de que Cristo fue al mundo celestial, reveló a San Juan, por medio de un ángel, el conocimiento que Dios le había dado sobre cosas que debían suceder en el futuro. Apocalipsis 1:1. Se le dio a entender que una maravillosa civilización se establecería en la tierra en un ciclo venidero, es decir, el desarrollo de excelsas facetas de la vida humana que redundarían en un gran adelanto para la humanidad.
se refirió a esa civilización en términos simbólicos: un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendería del cielo de Dios. Apocalipsis 21. La interpretación de estas profecías dada en las enseñanzas bahá'ís es la siguiente. Esto es lo que en la Biblia se quiere decir con el descenso de la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial no es otra que la civilización divina. Debe ser y será organizada, y la unidad de la humanidad será un hecho visible. La humanidad entonces se reunirá como una sola. Las diversas religiones serán unidas y las diversas razas serán conocidas como una sola raza. Oriente y Occidente se unirán y la bandera de la paz internacional será desplegada. El mundo por fin logrará la paz y las igualdades y derechos del hombre se establecerán. Esto es el reflejo del prometido reino de Dios en la tierra que menciona Mateo 6. En Apocalipsis 3:12 se refiere otra vez a la simbólica Nueva Jerusalén de esta manera: al que venciere, escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En cuanto a los aspectos nuevos que habrían de distinguir, dice el autor, la gran civilización universal venidera, fue revelado en el Apocalipsis 21:5 lo siguiente, y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas nuevas que habrán de venir en palabras de Cristo están asociadas con el advenimiento de la nueva manifestación del Espíritu de verdad. Juan 16. Con seguridad se puede afirmar que tendrá un nuevo nombre, que habrá nuevas enseñanzas, una nueva era, una renovación mundial, una perspectiva universal de la vida de la humanidad, un arte de vivir con dimensión global, elevación espiritual y moral, y un nuevo espíritu de hermandad, unión y paz entre todos los pueblos, religiones y razas del mundo. Esto figura entre las facetas básicas de lo que Cristo anunció cuando dijo que el prometido de Dios guiará a toda verdad, o sea, el plan de Dios completo para el reino divino o la nueva civilización espiritual mundial en la tierra. Cuando una vez alguien preguntó a Abdu'l-Bahá quién era Jesús, contestó de la siguiente manera: Jesús fue una manifestación de Dios. Todo lo relacionado con él pertenecía a Dios. Conocerlo a él era conocer a Dios. Tenerlo a él era tener a Dios. Obedecerlo a él era obedecer a Dios. Él fue la fuente de todas las virtudes divinas. En él se manifestaban todas las cualidades celestiales, y por él la luz del sol de la realidad
fue reflejada al mundo. Por medio de este espejo, la energía de Dios fue transmitida al mundo. Todo el disco del sol con mayúsculas de la realidad fue reflejado en él. Shoghi Effendi afirmó. Shoghi Effendi fue el guardián de la fe Bahá'í, y entonces él dijo sobre Cristo: en cuanto a la posición de la cristiandad, debe decirse sin vacilación ni ambigüedad que se reconoce incondicionalmente su origen divino. Se sostiene decididamente la condición de hijo y la divinidad de Jesucristo. Se acepta plenamente la inspiración divina del Evangelio. Se cree en la realidad del misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y se sostiene y defiende la primacía de Pedro, el príncipe de los apóstoles. El fundador de la fe cristiana es designado por Baha'u'lláh como el Espíritu de Dios. Es proclamado como aquel que apareció del hálito del Espíritu Santo y es enaltecido aún como la esencia del Espíritu. Su madre es descrita como esa bellísima figura, velada e inmortal, y la posición de su hijo es elogiada como una posición que ha sido exaltada por encima de las imaginaciones de todos los que habitan en la tierra, en tanto que Pedro es reconocido como aquel de cuya boca ha hecho Dios que fluyan los misterios de la sabiduría y de la prolación. Has de saber, ha testificado además Baha'u'lláh, que cuando el Hijo del Hombre rindió su alma a Dios, toda la creación lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a sí mismo, una nueva capacidad fue infundida en todas las cosas creadas, sus efectos de los cuales dan testimonio los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora ante ti. La más amplia sabiduría que los eruditos hayan expresado, los más profundos conocimientos que mente alguna haya descifrado, las obras de arte que las más diestras manos hayan producido, la influencia ejercida por los más poderosos de los gobernantes, no son sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por su resplandeciente y trascendente espíritu que todo lo penetra. Atestiguamos que cuando Él vino al mundo, derramó el esplendor de su gloria sobre todo lo creado. Por Él, el leproso sanó de la lepra, de la perversidad y la ignorancia. Por Él fueron curados el impuro y el descarriado. Mediante su poder, nacido de Dios Todopoderoso, los ojos del ciego fueron abiertos y el alma del pecador santificada. Él es quien purificó al mundo. Bendito el hombre que con la faz radiante
de la luz se ha vuelto a él. Pues aquí termina este capítulo 6 que habla sobre Jesucristo. Es bien extenso, está muy bien explicado con citas que están en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y habla de la grandeza de Jesucristo, que no hay duda que su corta vida tuvo un gran efecto en la humanidad y sigue teniéndolo, no hay duda. Así que bueno, pues esto es lo que hemos visto, que a mí, bueno, me encanta la vida de Jesucristo y también pues habla de su segunda venida y que también hemos visto que están las fechas que vienen de diferentes profecías. Las fechas han sido calculadas, que son 1844 y la otra fecha es 1863. Yo creo que en capítulos posteriores tendremos la oportunidad de entender mejor qué pasó en estas fechas que ya han pasado, porque son fechas de este calendario que estamos usando ahora, el calendario gregoriano, y estamos ya en 2025, o sea que hace bastante tiempo ya de esas fechas. No sé si qué piensan ustedes sobre esto, pero bueno. También quería resaltar de las historias de las diferentes manifestaciones que hemos leído. Hay varias vidas de las vidas que tenemos, ¿no? Perdón, valga la redundancia, de la concepción de estos seres, de una concepción sobrenatural, que sus madres los concibieron de una forma sobrenatural y es algo que se repite bastante. Tenemos que Krishna fue concebido de una forma sobrenatural. También hay otra cosa que se repite y es que siempre han nacido en momentos históricos donde la humanidad estaba corrupta y decadente. Como que Dios manda a estos seres espirituales dentro del mundo físico en momentos que hay realmente una gran necesidad porque el pueblo, la gente se ha olvidado de Dios, de cómo tienen que ser, de cuáles son la forma, ¿no?, en la que debe vivir la humanidad para poder tener paz y tranquilidad. Entonces tenemos Krishna que con una concepción sobrenatural. De Abraham no dice nada de esta concepción, pero sí habla de que el pueblo también era ignorante y adoraba ídolos. De Moisés también, que funda el judaísmo, y también nos habla de este pueblo totalmente corrupto también, y cómo Moisés los saca de toda esa situación en la que están y les advierte también que aunque los lleva siendo el pueblo elegido, los lleva a Israel, también les dice que luego serían sacados de esa tierra prometida. Luego también tenemos a Zoroastro, hemos hablado de Zoroastro, de que su madre fue avisada del nacimiento de Zoroastro. Y bueno, que este pueblo de Persia también estaba bastante alejado. Y luego, pues, Buda también fue una concepción sobrenatural
Su madre lo concibió de forma sobrenatural. No explica cómo fue, pero fue algo sobrenatural. Y Jesucristo también fue concebido de forma sobrenatural. Aquí sabemos que José fue avisado y mediante sueños, tanto la madre de Jesús como José fueron avisados de cuál era el camino que tenían que seguir para que Jesús pudiera traer su mensaje a la humanidad. Pues todo esto, estimados oyentes, espero que les haya gustado, que les haya llevado pues por un espacio de meditación, de reflexión, que quizá esto les pueda llevar a meditar un poco más durante estos días. No sé si habrá despertado en ustedes curiosidad e interés. Espero que sí. Y bueno, pues aquí les voy a dejar por hoy, siempre deseándoles lo mejor y pues que tengan una feliz semana, claro que sí, que tengan una feliz semana y vamos a ver qué más nos trae los siguientes capítulos de este libro de la Divina Sinfonía. Pues hasta la próxima, estimados oyentes. Bye bye.